Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Diálogo en este miércoles 10 de noviembre. Es un placer que se acompañe de Cadena Megavisión AM. Luisa Mayoa les saluda, aún cubriendo a Ernesto López, que está disfrutando de sus vacaciones. Por todos los que se preguntan en redes sociales, ya en unos días volverá a este lugar. Vea, recuerde siempre mantener las medidas de bioseguridad, aunque las autoridades dicen que esto de la pandemia de la COVID-19 han ido en una tendencia a la baja sostenida. No hay que bajar la guardia y así nos vamos cuidando de cara a este cierre de año. Vamos a tener en la primera parte del programa a la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, a la licenciada Leonor Selva. Vamos a estar hablando con ella en unos minutos, que se va a incorporar a esta mesa. Mientras tanto, los dejo con un resumen de lo más relevante ocurrido en Diálogo del día de ayer. Realmente no es una propuesta, hay que aclarar, es un posicionamiento, porque una propuesta, para construir una propuesta, la misma Organización Internacional del Trabajo establece que al menos deben de ser 2 años, pero debe de haber especialistas, actuarios, debemos de tener datos, información del bono demográfico, es decir, no tenemos ni el tiempo, no contamos ni con la información para hacer una propuesta de esa índole. Y sobre la base de eso construimos las diferentes organizaciones que nos hicimos presentes el 7 de octubre en Casa Presidencial para presentarle al presidente de la República ese posicionamiento político con elementos técnicos enunciados. Pero yo creo que lo importante es dejar claro de que nuestro llamado es de que haya una reforma integral al sistema de pensiones. Es decir, no queremos parches, no queremos remiendos, porque sabemos que esto es un sistema fracasado. El Salvador, eso es lo que estamos pidiendo como clase trabajadora, que se revierta ese sistema nefasto, y eso fue precisamente lo que nosotros fuimos a presentarle al presidente de la República. No queremos remiendos, no queremos ya más sistema de AFP, no queremos, sabemos que esto realmente lo que ha llevado es más a la miseria, son pensiones indignas, y definitivamente agudiza más la precarización de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y sobre todo de los pensionados. ¿Cuál es la propuesta principal de los trabajadores? Bueno, principalmente como clase trabajadora vimos con una esperanza el hecho que se plantee una nueva reforma al sistema de pensiones, porque creemos de que este gobierno tiene muy buenas intenciones de cara a fortalecer la clase trabajadora. Bueno, ahí está parte del diálogo que teníamos ayer. Tema de pensiones, un tema que sin duda también habrá que seguir valorando, haciendo el análisis respectivo en torno a lo importante que tiene que ver en las finanzas públicas, en las finanzas personales de los salvadoreños. Y también hoy con nuestra invitada, tal vez nos quede tiempo para hablar sobre las valoraciones del tema de pensiones. Ya está con nosotros Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia que nos visita ahorita. Bienvenida a esta mesa, y sin duda vamos a hablar de temas de mucho interés para los salvadoreños. Y vamos a entrar de lleno a hablar del ENADE, este Encuentro Nacional de la Empresa Privada que año con año la ANEP va realizando. ¿Se realizó el año pasado o se suspendió por pandemia? El año pasado, por motivo de la pandemia, se suspendió el ENADE y solo tuvimos la primera edición de nuestro diálogo empresarial, que también lo vamos a tener este año. Pero para este 2021, ahora sí que vuelve el ENADE, y con innovación. Con innovación, en su forma y en su fondo, a ver, diría yo. Cuenta. A ver, primero que nada celebramos la posibilidad de estar celebrando este ENADE nuevamente, sí, ¿verdad? Creo que muestra el esfuerzo de todos los salvadoreños y de las empresas salvadoreñas de gestionar la pandemia en la medida de las posibilidades de la mejor forma, siempre con todas las medidas sanitarias. De hecho, eso es lo que nos está permitiendo hacerlo este año. Y lo que queríamos era inyectar un poco de optimismo en el empresariado y la población salvadoreña. ¿A través de qué? De la innovación. Porque la innovación es eso, es lo que nos ha permitido sacar adelante al país
fue un poco apresurado, quizás no lo hicimos como un proceso tan consciente en la pandemia, sino que fue una reacción para sobrevivir. Pero el carácter innovador que demostramos todos los salvadoreños, los emprendedores que se fueron de lleno a vender por redes sociales. Tocó innovar en todas. Eso es innovación. Los productos nuevos que surgieron, eso es innovación. Y por eso es que ese es el tema principal del ENADE este año, con un énfasis en que, ojo, con todos los retos coyunturales que pasa el país, que a veces uno siente que está muy metido en el día a día, tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta que en el mundo se está reconfigurando todo. Y eso es lo que queremos que sea este ENADE, cambia un espacio para levantar la cabeza, ver la mirada alta y ver las oportunidades que en el mundo se están representando para el país y que no las podemos perder. Entonces en el ENADE las dos principales ponencias van a tener el tema de transformación digital, una en el sector de comercio o retail. Vamos a tener al ex CEO de Falabella, que es uno de los grupos empresariales más grandes de Sudamérica, hablándonos de cómo se hace la transformación digital. A vender en comercio electrónico. Y luego vamos a tener a un experto, Leo Eldoyen, un experto en tecnología de blockchain y tecnología financiera a partir de criptomonedas. Criptodivisas. Sí, exactamente. Así que, porque la idea es perderle el miedo. En El Salvador ya se está hablando, obviamente es el primer país que tenemos el Bitcoin como moneda de curso legal, y hablar de blockchain es hablar de toda la variedad de criptomonedas que existen actualmente y que ya se mueven. Es un comercio mundial que no se puede ocultar. Y de otro montón de oportunidades que hay, que creo que es otro error en el que no podemos caer. Claro, el Bitcoin fue el tema central del año en El Salvador, pero no es todo lo que engloba todas estas soluciones, ¿verdad? Y por el contrario, o sea, el blockchain le ha servido a artistas independientes a comercializar su arte, lo cual visibiliza a pequeños artistas, por ejemplo. El blockchain te permite hacer contratos seguros más ágiles, contratos internacionales más ágiles. Entonces, de todo eso es lo que vamos a hablar en el ENADE este año. A ver, entonces ENADE es para este noviembre, empieza en un par de días. ¿Cuándo empieza? ¿Será presencial, semipresencial? ¿Cómo asistir? Va a ser semipresencial, es el 22 de noviembre, en 2 lunes. Las entradas se pueden comprar, pueden revisar todas las redes de ANEP El Salvador y ahí van a hallar la información de cómo adquirir las entradas y van a poder entrar ya sea presencial o virtual, según ustedes prefieran, porque entendemos que hay gente que por ser población de riesgo se quiere cuidar. De todas formas, para entrar al ENADE se van a pedir toda la cartilla de vacunación, que es lo que nos pide el Ministerio de Salud, y eso hay que decirlo. Nosotros estamos celebrando este evento siguiendo todas las normativas que el Ministerio de Salud ha. Con la supervisión que hace el Ministerio de Salud. Sí. Perfecto. Entonces, los agremiados de la ANEP, al hablar de innovación, ¿hacia qué le están apostando? A todo, le estamos apostando al país, creo yo, porque innovar no solo es introducir tecnología, es que innovar es ser más ágiles en los negocios. Cualquier cosa que usted haga para transformar su negocio, para mejorarlo, eso es innovación. Y lo que queremos es que tengan más apertura al horizonte de posibilidades que hay. ¿Cómo cambiar la mentalidad? Me imagino que desde una gremial como ANEP, cambiar la mentalidad también de las empresas que han estado acostumbrados a hacer que este mecanismo se hace así. Fíjate y ahora el mundo nos vino a sorprender y se hace de diferente forma. Fíjate que creo que también es importante decir que el tema del ENADE refleja la misma reflexión que hemos tenido dentro de la ANEP. La ANEP necesitaba innovar, la ANEP necesitaba reinventarse para hacer el rol que históricamente ha cumplido en el país mejor y responder a las necesidades de los tiempos. Entonces, nuestras mismas reflexiones, nosotros ya hemos introducido conceptos como decir, bueno, este es un mundo volátil, incierto, ambiguo y complejo, y cómo las organizaciones, llámese la ANEP, que es una asociación sin fines de lucro, o llámese las empresas, nos adaptamos a estar respondiendo a este constante cambio. Entonces también esa era una simbología de una ANEP que está transformándose, renovándose y que está adaptándose a los tiempos. ¿Cómo lo ha hecho desde adentro? Lo hemos hecho desde adentro, justamente. ¿Qué se ha ido cambiando en la ANEP de hace unos años a la de hoy? Mira, creo que la reflexión de que el presente demanda que los empresarios seamos más resilientes, pero también autónomos. Yo creo que había habido una cierta comodidad
de decir, bueno, que otros actores hagan los cambios que se tienen que hacer. Y habíamos desarrollado esta idea de, bueno, si no modifican la ley, entonces yo no puedo innovar en mi negocio, porque esa es una limitante. Y ciertamente los marcos legales que hay en el país son una limitante o una oportunidad para los negocios. Pero el sector privado podemos hacer más por el país y creo que esa reflexión nos está cayendo, que no vamos a esperar a que otro nos diga a dónde va el rumbo económico del país, sino que lo vamos a marcar nosotros, pues, y que vamos a liderar con el ejemplo. Creo que esa es la mayor reflexión y van a empezar a ver que el empresariado salvadoreño va a empezar a marcar esa pauta, es decir, este es el país con el que soñamos y para allá lo vamos a empezar a construir y quien se sume, enhorabuena. Ok, en torno a esto, hacer una evaluación de la recuperación económica. Se ha hablado mucho que El Salvador ha tenido un manejo que al inicio fue criticado, el manejo de la pandemia, pero que ahora, por ejemplo, vacunación y demás, ha ido dando buenos resultados como para dar esta apertura. Esa es también la versión oficial que dice, hemos manejado bien la pandemia y esto nos ha permitido empezar a recuperarnos económicamente. ¿Cómo ver esta recuperación después del cierre total por un confinamiento de pandemia? Hay que verlo justo así. Nosotros lo describimos en nuestro informe semestral. Estábamos de acuerdo, se podían cumplir las proyecciones del gobierno de El Salvador, ciertamente. Y eso de nuevo es gracias a las familias salvadoreñas, principalmente a las remesas que eran enviadas al Salvador y a las exportaciones. Es decir, nuestros empresarios y nuestros hermanos lejanos estaban apuntalando esta recuperación económica que hay que verla como eso, un rebote. Porque, si hay que decirlo, lo que estamos recuperando es lo que habíamos perdido en los 2 años pasados. Y digamos que al final del año nosotros lo que esperamos es en gran medida haber vuelto al punto cero prepandemia. Hablando de un crecimiento positivo de un par de puntos. El informe dice 9% de crecimiento cuando se decreció cerca de 8. 7, exactamente. 8. Entonces, a ver, esto es algo que hay que celebrar. Sí. No todas las economías se han recuperado. En la región así. No están de forma similar. Exactamente, y hay que seguir este empuje. Pero digamos que hay que ponerlo en sus dimensiones. Ya las proyecciones 2022 y ya vuelven a sus crecimientos normales. Y ahí es donde para nosotros también empieza la tarea de verdad, de buscar que haya las condiciones indispensables para hacer negocios. Por ejemplo, seguridad jurídica. A ver, hablemos de seguridad jurídica. Y aquí, a ver, hay que poner todo, nosotros queremos hacer un balance bastante equilibrado. Sabemos que, por ejemplo, ayer en la Asamblea Legislativa sí se aprobaron efectivamente 2 leyes que creo yo, o más bien una la semana pasada y otra el día de ayer, 2 leyes que son positivas. La primera es la ley que ahora nos permite que el documento único de identidad sea verdaderamente un documento único de identidad, ¿verdad? Eso es lo que le va a ayudar, tal vez el ciudadano no lo va a sentir inmediatamente, pero cuando vaya a hacer trámites... un solo número. Un solo número. Eso al final es parte de simplificar la burocracia. Y eso se va traduciendo en simplificarle los costos al ciudadano. Puede ser una fotocopia una vez, pero a la larga es... En operaciones de una empresa también podría ir beneficiando esto, eliminar burocracia. Exactamente. Y por el otro lado, se reforma la ley de zonas francas, que no cambia el régimen, sino que lo mejora. Ese tipo de acciones nosotros las vemos muy positivas y son el tipo de acciones que esperamos que el gobierno continúe haciendo. Ahora bien... Bueno, ahí, antes de salir del tema, ahí estaba la publicación que hacía el presidente Bukele sobre esto que estamos hablando. De ahora en adelante el DUI será también TUNIT, decisiones sencillas que por alguna razón no se tomaban antes, tal vez estaban ocupados en otras cosas, pero que ayudarán a hacer todo menos engorroso y sencillo, a reducir la tramitología y también modernizar nuestro país. Es esta celebración de este tema que se fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa. Hay algunas personas que aún no lo tienen claro, es... El número, el NIT, ese es el que se va a utilizar, como todo, que ya es ahora el número de la licencia. Ya se había homologado, exactamente. Sí, tu NIT y tu licencia eran el mismo número. Pero digamos que el DUI era otro. Entonces, este mismo es el que se va a utilizar en estos documentos. Poco a poco la idea es que con el tiempo tengamos un solo número de identificación, lo cual es bueno. ¿Qué pasa? Estas reformas legales igual tienen que aplicarse en un contexto. Y ese contexto tiene que tener seguridad jurídica. Y eso es lo que nos preocupa de cara a que en el otro año nosotros podamos transformar esa recuperación económica en crecimiento económico. ¿Qué pasa? La pérdida de independencia judicial,
el comportamiento, voy a decir, errático de la Asamblea Legislativa, donde no sabemos qué se discute, no sabemos qué se aprueba. Esos son intangibles, son como condiciones no palpables, pero que para los negocios son sumamente importantes. Son más importantes que lo que diga el texto de la ley, porque es cómo se aplica esa ley. Ahí es donde nosotros sí creemos que en el último año ha habido un deterioro. El primer año de gobierno fue un año donde todos estamos a la expectativa y con mucho optimismo. El segundo año sí nos disparó un par de alertas, porque eso es bien difícil venderle a un inversionista de fuera que venga a El Salvador a invertir, cuando no se le puede garantizar que las reglas del juego no se le van a cambiar, cuando no se le puede garantizar que no va a ser víctima de acoso, le estamos llamando acoso regulatorio, que se usa en las instituciones del Estado que están destinadas a supervisarnos, sí, lo cual está bien, pero que se use para intimidar o acosar y no dejarnos hacer lo que mejor hacemos los trabajadores y los salvadoreños, o sea, trabajar y dar nuestro mejor esfuerzo por el país. A ver, hablando de seguridad jurídica y lo que están planteando, ¿así lo ve la gremial o así lo ven los empresarios? Ambos. Nosotros somos la voz de los empresarios. Sí. Y hay que decirlo, el más sensible es el empresario. Es que el empresario, el empresario no quiere estar metido en política. Ajá. El empresario lo que quiere es que me digas cuáles son las reglas del juego, que esas reglas estén claras y déjame a mí planificar mi negocio de hacer lo que mejor hacen los empresarios, que es generar prosperidad. ¿Se han cambiado y empleos. las reglas a día de hoy? Tú lo ves, o sea, todas las semanas se cambian las reglas. ¿Afectan en hacer negocios? Afectan en hacer negocios. La forma en que se cambian las reglas afecta tanto como lo que cambias. Y eso es importante que lo tengan claro la mayoría de políticos o funcionarios. Cambios abruptos, cambios donde no se consulta a la ciudadanía. Y ciudadanía pueden ser sectores, organizaciones o personas afectadas, donde se anuncian grandes cambios, pero luego no se dice cuándo, ni cómo, ni quién los está realizando, como una reforma de pensiones. Sí. La forma afecta eso porque sí no podría... te deja planificar, Ajá, no te deja saber cuáles son las reglas del juego y no te deja saber, justamente como inversionista extranjero, tú estás viendo 5 países que los 5 te están diciendo, véngase para acá, véngase para acá. Pero en uno te dicen, estas son las reglas. En el otro te dice, estas son las reglas y tú eliges las más favorables. Pero en un país donde ni siquiera te dicen cuáles son las reglas o si esas reglas se van a mantener de un mes a otro, ahí es donde el inversionista no va. A ver, y en este rumbo, digamos, ¿cómo se está planteando, por ejemplo, cómo se prepara el sector privado para una reforma del sistema de pensiones? Por ejemplo, que ya le tocaba. Se está hablando de un incremento del pago de pensión que también le van a traducir al patrono. ¿Cómo ir con estas proyecciones cuando no se conoce una propuesta? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos preparamos si no se nos da información? ¿Se han acercado a querer conocer esto? Sí, definitivamente. A ver, una de nuestras gremiales es hasta fondos, son los fondos de pensiones. Y por otro lado, todos los empleadores contribuimos a la cotización que no es ni de nosotros ni del Estado, es de los trabajadores. Nosotros aportamos como para apalancar lo que el trabajador ya se ganó. Sí. Pero sí, no tenemos ninguna información a la fecha y deberíamos ser considerados, porque aparte, esto va a tener implicaciones sobre todo el sector financiero que nos importa a todos los salvadoreños. Sin duda, esto sí va a afectar para bien o para mal la economía como tal, a todos los salvadoreños. Hablando nuevamente de la recuperación económica y de la evaluación de cómo ha ido este 2021, las empresas, ¿qué han hecho de diferente para empezar a recuperarse tanto? Pues mira, algo que es ejemplar en El Salvador ha sido cómo la empresa salvadoreña primero se adaptó a las medidas sanitarias. Sí. Yo le digo, quienes han tenido el privilegio o la oportunidad de ir a otros países, llámese Guatemala, México, Estados Unidos, sí, no parece es lo que no mismo. Existe, ¿no? Exactamente, o sea, aquí en todo comercio, por humilde o grande que sea la operación,
tiene el protocolo Sí, sanitario. al menos una medida de temperatura. Yo voy a otros una países y a revisión. veces yo entro al comercio y me quedo en la Ni entrada mascarilla. esperando el proceso al que nos hemos acostumbrado en El Salvador y no hay nada. Y la gente que viene acá también se asombra por ver estos mecanismos. Exacto, entonces número uno fue eso, aprendimos a cuidarnos entre nosotros, entre empleador y trabajador y cliente, etcétera. Y segundo, aquí hubo maquilas que en 15 días pasaron de confeccionar camisas o ropa deportiva o lo que fuera a equipo médico o a ropa para efectos de controlar la pandemia. Y eso nosotros lo hicimos en cosa de 10 días y eso es impresionante desde el punto de vista de los trabajadores que se adaptaron hasta las empresas que cambiaron sus su producción. procesos. Y luego todo el tema de transformación digital. O sea, de repente hasta el emprendedor que iba empezando tuvo que empezar en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Los comercios grandes tuvieron que trasladarse Mudar a esto y que al inicio les costó. Sí, que de hecho quizás hubo más un reto para los comercios grandes que para los pequeños. Entonces todo eso es innovación y todo eso lo pudimos hacer y tal vez no nos damos el mérito que nos merecemos y por eso es que ahora es el momento de decir, ver hacia atrás para decir, hey, ya estamos en la ruta de la innovación y lo hemos hecho sin conciencia tal vez de eso. Empujemos porque tenemos que sacar cabeza en la región. Otros países nos están comiendo oportunidades importantes. El mismo tema de la crisis mundial, de que ya lo vamos a ver, la crisis mundial de contenedores. Que Y creo vamos que, a eso también. Que vamos a eso, nos está presentando la oportunidad de atraer inversión que estaba en Asia y que hoy quiere estar más cerca de los mercados, por ejemplo, y en este caso Estados Unidos. Si perdemos, esa es una ventana de oportunidad, esa oportunidad ya la está aprovechando Costa Rica, está llegando gran inversión a Costa Rica y la pregunta es por qué El Salvador no. Y se trata de ponernos las pilas, pero sí se necesitan condiciones mínimas. A ver, hay un problema mundial que es el incremento al precio de los combustibles y que esto en las empresas tiene muchísimo que ver en la cadena de suministros y también la cadena de traslados de los camiones principalmente para la materia prima. El impacto económico del precio del combustible, del petróleo en nuestro país, ¿cómo se ve reflejado ya en las empresas? ¿Han hecho un análisis ustedes de, nuestros agremiados están preocupados porque la materia prima se les está incrementando por el costo de traslados? Sí, a ver, y aquí hay que decir que hay dos grandes crisis que están pasando en el mundo. Y quizás yo hago el paréntesis porque, a ver, algo que nos pasó con nuestro informe semestral es, nosotros podemos decir que la economía se estaba recuperando, pero el salvadoreño de a pie nos decía, pero yo no lo siento que todo se está poniendo más caro. Las dos cosas son ciertas y nosotros tenemos que responder al por qué. ¿Por qué usted siente que el costo de la vida está subiendo? Pues principalmente porque hay dos grandes crisis pasando alrededor del mundo. La primera es la subida del costo de petróleo y eso ya lo vivimos los salvadoreños hace un par de años y sabemos que es catastrófico porque es un costo que no nos podemos... 2009 aproximadamente se vino esta ola. Que no nos podemos quitar. ¿Qué ha pasado? El precio del petróleo ahorita está mundial, está alrededor de los $80 y está oscilando. Entre 80 y 85. Y a ver, los analistas te sugieren que va a estar entre 80 y 100. Hace un año costaba 45. Hace un año el precio estaba 45, es decir, se ha duplicado. Sí. Y todos los analistas te dicen que el precio solo va a subir, que 80 es una especie de piso y que a lo largo del próximo año va a estar oscilando entre 80 y 100. Y ese costo lo pagamos todos. Y ese costo lo pagamos todos. Los consumidores directos cada vez que echamos gasolina, pero indirectamente todos los productos, no importa lo que usted fabrique, no importa si es comida, si es ropa, no importa si es un restaurante, usted usa combustible, directa o indirectamente. Entonces eso se traslada a costos. Esa es una crisis que está ahí. El otro gran problema que ya lo tocaba, contenedores varados, pero son miles de millones de dólares en productos que están esperando en un buque a ser descargados en los grandes puertos de los Estados Unidos y muchos de esos productos llegan a nuestros países. Exactamente, algo que creo yo que no estaba en la cabeza de la mayoría de salvadoreños hace 6 meses, cómo llegan los productos de un lugar, de un país del mundo a otro. Principalmente el 80% de los productos del mundo se traslada por barco, de forma marítima.
Y lo que hemos visto en el caso de los fletes para El Salvador desde Asia, hace un año esos fletes costaban $4,500, traer un contenedor. Un contenedor. $4,500. Hoy el precio está en $20,000. Eso cuesta traer un contenedor de productos. Eso si usted encuentra un contenedor que traer al país. Porque lo que está pasando es que hay pocos contenedores para la demanda, pocos empleados en los puertos. Estamos viendo que en Estados Unidos le están llamando the big resignation, que es la gran resignación. Sí, porque dicen estamos haciendo mucho, nos están pagando poco y no voy a trabajar si no me paga más. Exactamente. Si no recibo más beneficios. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Al mismo tiempo también en Asia todavía se están cerrando y abriendo puertas por el tema de la pandemia. Y básicamente no hay suficientes contenedores para traer todos los productos. Entonces, los que hay están caros y de todos modos no alcanzan. Y el tercer factor de esto es que usted tiene que llenar un contenedor para traerlo, pero también para llevarlo. Y si no, usted no puede regresar ese contenedor. Entonces, en los puertos de Estados Unidos no estamos llenando los productos para llevar los contenedores de regreso para que vuelvan a hacer el viaje. Esa es una dinámica que está alrededor del mundo y como les digo, en El Salvador, en el caso del flete a El Salvador, el precio se ha incrementado en 500%, de $4,000 a $20,000. ¿Esto cuándo nos va a venir a afectar? Porque ya empecé a ver algunas empresas que dicen mi materia prima no llegó. Exactamente. Hay retrasos porque la materia prima no está llegando. ¿Por qué nosotros ahí están las imágenes para que empecemos a dimensionar que este problema es real, nos va a golpear. Aunque no hagamos lo que hagamos, esto ya no se detiene. Claro, nosotros, tenemos un breve margen de cómo tratar de que esto afecte de menor manera a la economía. Y ya te voy a decir una propuesta que la Cámara de Comercio ha sugerido. Pero sí, es una dinámica mundial y por eso es importante para nosotros explicarlo. ¿Por qué? Porque viene Navidad. La demanda en el resto del mundo, todo se incrementa en Navidad. Y entonces los contenedores van a tender a irse a donde hay más mercado. Es decir, se va a priorizar el mercado norteamericano por el salvadoreño. ¿Qué significa eso? Que en diciembre puede que haya escasez de algunos productos y ciertamente va a haber un incremento de costos. Por lo cual, para nosotros es bien importante que la población esté consciente de ello, para que haga un uso ordenado de sus finanzas en diciembre. Porque aparte de diciembre es cuando todos nos bloqueamos un poquito. Pero este no es ese diciembre. Creo que este diciembre es para ser muy ordenados con nuestras finanzas, saber que va a haber, que no todos los productos van a estar disponibles. Y no es porque los empresarios no los quieran proveer, es porque hay limitantes internacionales. Y segundo, que el costo de los productos puede estar alto, por lo cual usted tiene que saber administrar su salario y que todos en este momento seamos responsables. Y aquí no es alarmar a la población como tal, es que empecemos a prepararnos que esto puede llegar a pasar. Exactamente. Es que usted más que puede, va a llegar a pasar. Es que ajustemos nuestras finanzas. Lo peor que le puede pasar al salvadoreño es llegar a diciembre y no haberse dado cuenta que esto estaba pasando, porque al final eso va a tener un impacto en su economía familiar. Y por eso era importante para nosotros hablarlo. También queremos poner el tema sobre la mesa porque hay ciertas alternativas que se pueden tomar. Mecanismos de solución. Mecanismos de alivio. Okay. Porque de solución no depende mucho de nosotros. Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio sí está sugiriendo que hay, en lugar de estos subsidios. A ver, vamos a ir a la pausa y volvemos con estos mecanismos de alivio, de algunas formas de cómo evitar que el golpe sea mayor. Vamos a ir a la pausa, no nos cambie, volvemos con más de diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Imágenes en directo desde la avenida Jerusalén. Los de la derecha de su pantalla son los que van hacia el redondel Maferrer con buena carga vehicular. Para que lo tome en cuenta, los de la izquierda pasan sobre esta arteria frente al Parque Bicentenario hacia los centros comerciales, ahí un poco más fluido para
esta hora de la mañana. 7 en punto, pausa. Volvemos con más de diálogo y volvemos a hablar de algunas soluciones, algunos alivios para evitar estos golpes económicos que se prevén por una crisis mundial también de abastos. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar ahí. Es momento justo también para una taza de café a esta hora de la mañana. Mejor si es café rico. Continuamos con más en este diálogo. Estamos con la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Leonor Selva. Ahora vamos a hablar estamos justamente hablando sobre el tema de la crisis que se podría generar en productos, en la cadena de suministros y cómo esto podría generar escasez. Pero hay algunas soluciones, algunas iniciativas que podrían ir minimizando los impactos, Leonor. Fíjate que, por ejemplo, Honduras ya estableció, y esta es un poco la propuesta que ha hecho la Cámara de Comercio, Honduras ya estableció una especie de subsidio exclusivamente del costo del flete. Okay. O sea, para que no se diga que aquí se está pidiendo un subsidio, que es un subsidio que responda exclusivamente a este aumento en los costos de transporte. Entonces, ellos ya lo establecieron. ¿Para qué? Precisamente porque es una dinámica que no podemos cambiar porque es mundial, pero podemos minimizar el impacto en la población salvadoreña. Entonces, justamente se hace una especie de subsidio de exención de impuestos. Ni siquiera es un subsidio, es una exención de impuestos sobre el costo del flete que se ha aumentado. Okay. No es lo mismo pagar un impuesto de cuando el flete valía $4,000, ahora pagar un impuesto de $20,000 por traer la misma cantidad de productos y esperar que al consumidor no se le incremente el precio. Entonces, ese es el tipo de medidas que nosotros estamos proponiendo y nos gustaría poderlo discutir. Se está discutiendo en los espacios de CIFACIL, donde participamos sector privado con gobierno, y esperamos que se atienda esto porque va a llegar un punto en el que la población sí lo va a sentir. Y en lugar de esperar a que sea esa bomba de tiempo, preferimos hacer estas propuestas ya para aliviar un poquito el bolsillo de la ciudadanía. Perfecto, esa es una de las posibles medidas que se podrían tomar. Sí, son dos, como te digo, puede haber una especie de subsidio del Estado, pero si las finanzas públicas del Estado no lo permiten en ese momento, un subsidio al flete, pues la alternativa, creo yo, la segunda alternativa mínima es esa exención de impuestos por ese incremento. Y solo al flete, pues al costo del flete, porque ahorita nosotros pagamos impuestos también por el flete. Sí, interesante cómo esto que nadie se lo esperó iba a venir a afectar en una cadenita. Lo que yo no sé si han hecho proyecciones, ¿cuándo podríamos empezar a ver los efectos de la llegada de estos contenedores o de la no llegada de estos contenedores? No, a ver, creo que el salvadoreño, y tal vez no había hecho el clic, pero el salvadoreño ya lo siente. El costo, por eso es que te digo, yo creo que le generaba mucho ruido a la población que estuviéramos diciendo, hay recuperación económica, porque la hay, pero ¿y por qué a mí igual no me alcanza? Y es porque el costo de la vida sí está incrementándose. Por estas dos razones, el incremento en el precio de combustibles y el incremento de los costos de fletes. Entonces, esa es un poquito la explicación, ya lo están sintiendo y lastimosamente todos los analistas a nivel mundial te dicen que esto hasta el 2023 sigue. A ver, entonces hablemos de la actividad económica del cierre de este año que se podría ver complicada, pese a que hay una recuperación de todo el 2021, que ya lo explicaba sobre el rebote. Las perspectivas de crecimiento para el próximo año, ¿qué se espera y cómo ir sorteando estas nuevas crisis? Ahí es donde nosotros volvemos a que la sensatez y la responsabilidad de los funcionarios públicos va a ser clave el próximo año. De todas estas tendencias y retos mundiales que nosotros no podemos controlar, es importante que entonces nosotros, adentro del país, hagamos todo bien. Primero, transformemos esta crisis en una oportunidad. El mercado norteamericano se ha dado cuenta que no era tan conveniente, aunque fuera muy barato, no es conveniente tener
sus fábricas, sus maquilas y toda su producción en Asia. En Asia. Y está buscando países en América donde traerla. En ese sentido, este es el peor momento para tener las peores relaciones con Estados Unidos que hemos tenido en décadas. Sí, están así de graves las relaciones. Pues es la primera vez que una encargada de negocios, que en este caso está fungiendo como embajadora, que una encargada de negocios lo dice abiertamente. Lo dice claro. Las relaciones están... Se lo dijo a uno de nuestros equipos, a la consulta de uno de nuestros equipos, están... que no están sólidas, no creo están que sólidas, eso es justamente sí. lo que yo dije. Esa es la primera vez que un embajador y un encargado de negocios lo dice abiertamente. Además es evidente, creo yo, ¿verdad? Hay un forcejeo entre los dos gobiernos que hace que nosotros quedemos fuera de conversaciones importantes. Nosotros hablamos, por ejemplo, con nuestros homólogos, digamos, la ANEP de Guatemala, la ANEP de Honduras, y ellos ya están en pláticas constantes con esta iniciativa de la vicepresidenta Harris, que ha aglomerado 13 empresas, al menos 13 empresas, para traer inversión concreta al Triángulo Norte. Y uno se queda un poquito como, porque ellos están teniendo mesas de negociación regulares y en El Salvador no las estamos teniendo porque el interlocutor debería ser de gobierno a gobierno. Allá en los dos países hay mesas de trabajo que ya están avanzando, en El Salvador no la hay. Ahí estamos perdiendo una oportunidad, porque Honduras y Guatemala son nuestros aliados, pero también son nuestros competidores. Entonces ellos ya llevan ventaja. Costa Rica, sin ser Triángulo Norte y tener estos programas especiales, se está llevando inversiones, está anunciando inversiones grandísimas. Estadounidenses. Y también de Europa. O sea, se está viendo como el país más estable para invertir en una región que es privilegiada porque estamos cerquísima de Estados Unidos, pero que casi que, digamos, cada país tiene su desorden y entonces solo Costa Rica y Panamá de alguna forma están sacando cabeza en la región. Sí, iba a preguntar justo eso. ¿No ver a otro país que no sea Estados Unidos para inversión? Como empresarios no se ve, no se toca puertas en otros países. Sí, no, a ver, justo ayer yo me reunía con un empresario salvadoreño que dice, él tiene una fábrica en Vietnam. Sí, habemos empresarios invirtiendo en el resto del mundo, pero seamos realistas. Sí, eso es Nuestros socios comerciales principales mismo. son la misma región centroamericana y Estados Unidos. Y ojo, es que no está mal, es que es lógico. Estados Unidos es el gran mercado del mundo. Europa trata de meterse en el mercado norteamericano. Asia trata de meterse en el mercado norteamericano. Y claro, no significa que nos vamos a cerrar a otras oportunidades, pero es lo lógico, o sea, ahí está el hambre consumidora, ¿no? A ver, y como empresa, como empresario, como agremiada de la ANEP, ¿a quién tengo que acudir? ¿Dónde busco para decir, hey, necesito entrar a estas negociaciones? Fíjate que justamente, a ver, seamos muy sinceros, esto lo debería de estar manejando de gobierno a gobierno porque es un programa del gobierno de Estados Unidos que ayuda a vincular a las empresas. ¿No hay noticias de que se esté hablando del tema? No. Y es lo que te digo, por el contrario, nuestro comparativo es que nosotros hablamos con nuestros iguales en Honduras y Guatemala y ellos tienen reuniones de trabajo constantes y acá nosotros realmente hemos indagado y no las hay. Aparte de eso, sí hay iniciativas y nosotros estamos armando y trabajando estratégicamente con aliados en Washington, con los homólogos de Guatemala y Honduras, para nosotros, desde el sector privado, con iniciativas propias, ir a buscar más inversionistas, ir a buscar más empresarios. Y por eso es que nosotros el 2 de diciembre vamos a tener el diálogo empresarial, que es un diálogo tripartito. Lo estamos organizando con Honduras y Guatemala y El Salvador, y justamente los temas todos giran alrededor de oportunidades de inversiones regionales, el nearshoring, que es como se le ha denominado a esta tendencia de traer más cerca todas estas fábricas, esta producción que se daba en Asia y atraerla a la región latinoamericana. Y justamente lo que queremos es, bueno, desde el gobierno nos están dando estos espacios de negociación, generemos nosotros un espacio donde nosotros, empresarios salvadoreños, podamos conocer las oportunidades y atraer a inversionistas a que conozcan estas oportunidades. Y lo estamos haciendo como Triángulo Norte con los aliados de Honduras y Guatemala, precisamente porque esta ventana de oportunidad
será de 2-3 años. Si no la aprovecha El Salvador, la va a aprovechar otro país. Y nosotros vamos a seguir preguntándonos por qué no se generan nuevos empleos, por qué no se generan mejores empleos, mientras que otros sí lo están haciendo. ¿Cómo mejorar? Bueno, de todos, esto es públicamente conocido. Hay una mala relación entre el presidente de la ANEP y el presidente Nayib Bukele. No hay relación como tal, o sí se están buscando los mecanismos para, a través de los agremiados, tener este diálogo con el gobierno. Nosotros, diálogo con el gobierno, Sí, tenemos... lo tienen en exactamente, diferentes... Lo tenemos en diferentes espacios. A ver, lo tenemos a través de los presidentes de nuestras gremiales, que son los miembros de la Junta Directiva de ANEP, que ellos están en diálogo constante. Como te digo, esta ley que se aprobó de reformas de zona franca se trabajó junto con Camtex, que es la gremial de exportadores. O sea, voluntad y tiempo, nosotros sí lo seguimos dando. Además, bueno, nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas se nos llamó a conformar para que se reactive el Consejo Superior del Trabajo. Nosotros mandamos nuestras nominaciones y estamos a la espera que seamos llamados. De nuestra parte, apertura al diálogo hay. Es decir, porque públicamente vemos una cosa, una confrontación directa entre el gobierno central y el presidente de la ANEP, el señor Javier Simán. Esta es una confrontación que está, pero estamos viendo que en lo privado las reuniones continúan y la relación entre el sector privado a través de las agremiadas se sigue dando. Sí, y no vamos a negar que es una relación tensa, pero la disposición hay. ¿Por qué? Porque nosotros no representamos, o sea, yo no represento lo que yo siento o lo que a mí me cae bien. Represento un sector, no solo un sector, representamos a el sector que dinamiza la economía, el que paga impuestos. O sea, realmente sobre lo que recae el fundamento de la sociedad y de todos los programas, detrás de todo programa social que anuncia el gobierno, hay impuestos, que los recaudamos y los pagamos el sector privado formal. Y eso es lo que está representado en ANEP. Entonces uno pone el ego de lado y hace el trabajo que tenga que hacer en beneficio de la población. De nuestra parte, esa ha sido la actitud. Nuestros agremiados van a todas las reuniones que se les convoquen. Nosotros hemos procesado la apertura. Cuando se nos convoque también vamos a acudir y lo vamos a hacer en beneficio del país. Pues eso es un tema de poner el ego de lado. Bueno, ahí está con temas de ego. Vamos a ir a la pausa, 7 de la mañana con 15 minutos. Recuerde, esto es Diálogo y seguimos hablando con la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Volvemos con algunas perspectivas del próximo año y también hablar de temas cómo la política también a veces afecta, para bien o para mal, en las relaciones con las empresas. Volvemos con eso. Diálogo con Ernesto López. Gracias, continuamos con más y vamos a hablar de leyes, cómo afectan para bien o para mal al sector empresarial, y voy a empezar con Bitcoin. ¿Cómo se ha ido adoptando esta ley que ingresó en septiembre de curso legal, la moneda del Bitcoin, y cómo los agremiados, cómo las empresas han tenido que ir cambiando sus mecanismos para poder aceptar ahora sí esta criptomoneda? Nosotros estábamos obligados a que a partir del 7 de septiembre todos los comercios y todas las empresas estuviéramos listos y teníamos la obligación de aceptar Bitcoin. Entonces así lo hicimos, cada quien dentro de sus posibilidades, y hay que decirlo, una empresa grande pudo ajustarse de mejor forma, las pequeñas les costó un poco más, pero todas nos adaptamos para cumplir la ley. Ahora, ¿cuál ha sido yo diría que ha sido como la fortuna? Y es que en general, siempre lo advertimos, encuestas de la Cámara de Comercio lo reflejaron, la población no tiene confianza en el Bitcoin como moneda de curso legal. Sí. Y por ende lo que pasó fue que se dio el subsidio de los $30, la gente los canjeó. Entonces realmente para nosotros operaciones como sector privado a 2 meses de la implementación, operaciones en Bitcoin mínimas, son pocas. Son pocas. En algunos sectores nos reportan menos del 1%. Pues había comercios con más de 130 sucursales que al mes me decían, yo no he tenido más de 10 transacciones. Entonces la gente no ha aceptado el Bitcoin y creo que ahí hay que distinguir, ¿no? El Bitcoin como moneda, la Chivo Wallet, que es otra cosa, que al final es una aplicación del gobierno que ha tenido sus
sus retos y que obviamente a nosotros nos preocupa más por el tema de la protección de datos, del uso responsable, de la confiabilidad de la plataforma. La mayoría de empresas, honestamente, que puede optar por otra billetera, ha optado por otra billetera, no sí. La Chivo Wallet, por los temas de seguridad y de confiabilidad en el servicio. Al final a eso se traduce para nosotros. Así que bueno... sí se tuvo que planificar, estar listo para la implementación de esta ley, recibir la moneda, que ya esto es obligación. Sí, nuevamente nosotros hubiéramos deseado que las cosas se hubieran hecho distintos. Es lo que te digo, tenemos empresas que nos dicen que ellos gastaron $20,000 en implementar un sistema para aceptar pago en Bitcoin y han recibido 6 pagos en Bitcoin. Igual te dice que el gasto en el que tuvo que incurrir esa empresa versus el beneficio no vale. A ver, esto no es oponerse a la criptomoneda. No, volvemos a lo mismo. Lo hemos dicho desde el principio. La criptomoneda existe y tiene sus usos y sus ventajas. Otra cosa es pretender que sea moneda de curso legal. La realidad se ha ido imponiendo. No es una moneda con la que... Moneda de curso legal significa que sea la moneda que usted usa para hacer sus transacciones de día a día. El Bitcoin no tiene las características necesarias para hacer esa labor. Otra cosa es que como activo de inversión a usted le permita ganar o perder dinero y invertir. Eso es distinto. Sí, esas las dos valoraciones en torno a cómo hay que ver las criptodivisas, que de hecho hoy le va muy bien al Bitcoin, que va en crecimiento pleno, un poco más de $68,000. Llegó ya una moneda de estas. Hablemos de algo que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa. Ajá. Y que generó reacciones diversas, incluso estuve viendo en las redes sociales. El gobierno de El Salvador promueve una ley de agentes extranjeros para evitar injerencia por financiamientos. ¿Cómo se analiza este tipo de leyes? Ahí está, incluso esto aparece en los titulares de los periódicos de mayor circulación de hoy. Gobierno anuncia la ley de agentes extranjeros. ¿Es a esto que se refieren cuando dicen no hay seguridad jurídica? Sí, definitivamente sí. Y a ver, ¿por qué? Y voy a explicar algunos elementos. Lo primero que uno tiene que preguntarse cuando se propone o se aprueba una ley es qué problema pretendía resolver esa ley. ¿Ya? Puede ser un problema de la población o más bien puede ser que no sea un problema de la población y más bien un interés político. En este caso pareciera que es el segundo. ¿Por qué? No había un problema para la población. Me voy a explicar por qué. Como asociaciones sin fines de lucro, sí, todas nos registramos en el Ministerio de Gobernación. Todas presentamos balances financieros, o sea, no es un tema de transparencia porque las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro ya teníamos la obligación, Gobernación ya tiene nuestros balances anuales, año con año tenemos que actualizar transparentar que la organización funciona, que es legal, que es legítima y que usa bien sus fondos. Adicionalmente somos obligados como por todo el tema del lavado de dinero. Las fundaciones, las asociaciones y la ONG ya estábamos obligadas como otras empresas. Y tercero, sobre todo cuando reciben fondos de cooperación, y en este caso, por ejemplo, ANEP ha ejecutado proyectos mínimamente, pero hay que decirlo, los requisitos que te pone la cooperación de transparencia y de cómo se usan los fondos son superiores a cualquier requisito que te pueda poner una ley nacional. Si te auditan hasta a dónde compraste los lapiceros que son parte de este programa. Entonces, por la vía de transparencia, creo que desde la sociedad civil el compromiso ya estaba. El compromiso, las obligaciones y la conducta transparente ya está. A ver, para que la gente entienda lo que se presentó anoche en la Asamblea Legislativa es una ley de agentes extranjeros para impedir que personas naturales o jurídicas, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil reciban donaciones de extranjeros para actividades políticas principalmente, que es lo que están asegurando algunos críticos que dicen porque esto podría afectar a su gobierno. Esa es la lectura que digo. El presidente Bukele
publicaba en torno a esto. Recuerden, para ser como los países desarrollados tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen, dijo. Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros? Eso es lo que publicó anoche en su cuenta de Twitter, porque hizo críticas a periodistas. Interesante que periodistas afirmen que la ley de agentes extranjeros está basada en una ley de Nicaragua y no en una de los Estados Unidos. Es extraño porque no lo han podido leer. ¿Cómo se nota que no son periodistas? Realmente solamente son activistas políticos de la oposición. Publicaba en relación, luego minutos después publicó la ley en la que asegura se basó este documento presentado ayer en la Asamblea Legislativa, que es una ley vigente en los Estados Unidos justamente para lo mismo, para evitar que agentes extranjeros estén financiando organizaciones. ¿Cuál es el problema? Y volvemos al tema de seguridad jurídica. El problema no es el texto de ley, porque aparte, a ver, que gobiernos extranjeros financian partidos políticos ya está prohibido en la ley de partidos políticos. Esa prohibición ya existe. El problema es que los partidos políticos no transparentan a sus financistas. Ese es el problema. No es la ley, es cómo se aplica o no se aplica. Y ahí hay que decirlo. Si el gobierno quiere que se aplique, pues empiece por pedirle a los partidos políticos, incluyendo al partido político de gobierno, que transparente quién financia las campañas. Financiar actos terroristas ya está prohibido, o sea, por definición es ilícito. Por definición en el Código Penal y en otro montón de leyes ya está prohibido. Entonces, de nuevo, lo que hay es que exigirle a todos que cumplan esa ley. ¿Qué es lo que preocupa y qué es lo que ha preocupado a las organizaciones de sociedad civil? Que en la práctica estas leyes las han ido aprobando gobiernos de corte autoritario cuando ven que el contrapoder o digamos que el contrapeso que se les hace viene de sociedad civil. ¿Cuál es el temor con y por qué se refiere a Nicaragua? Pues porque en Nicaragua esta ley que se aprobó recientemente inmediatamente fue utilizada para meter presos a opositores políticos. Y eso ha llevado a que ahorita en Nicaragua haya 120 presos políticos, incluyendo todos los que iban de candidatos, casi todos los que iban de candidatos de alternativas al dictador Ortega. De hecho, hablando sobre Nicaragua y cómo se relaciona esto con la empresa privada, el mayor representante de las gremiales empresariales privadas fue detenido en Nicaragua. ¿Fue por estas mismas acusaciones? A casi todos los líderes empresariales, porque no solo es el presidente, creo que ese fue la cúspide, es el último que fue el presidente, pero ahí... Que es como decir el presidente de la NEP acá. Sí, exactamente, como decía el presidente de la NEP acá. A todos se les han hecho acusaciones vagas de lavado de dinero, ¿verdad? Y eso son cosas que no se han judicializado, simplemente están detenidos, entonces tampoco hay claridad de cuáles son las acusaciones. Y ese es el temor. Y vuelvo, seguridad jurídica no es qué dice el texto de la ley, es cómo lo aplican los gobernantes, que lo apliquen objetivamente, que lo apliquen sin tener intereses personales, que no hagan acoso selectivo, que no hagan terrorismo regulatorio, que es como se le llama a cuando se usan a las instituciones, llámese Hacienda, las superintendencias financieras y todo, para acosar a personas y no para cumplir su rol natural, que es supervisar un mercado adecuadamente y de acuerdo a la ley. Con estas comparaciones con las gremiales, por ejemplo, ustedes tienen relación con la gremial de Nicaragua. ¿Cómo es hacer negocios en Nicaragua? ¿Cómo la empresa privada? Porque vemos muchas de las empresas que hay representación en nuestros países que están haciendo negocios tranquilamente en Nicaragua, pero ¿cómo es desde adentro? A ver, ¿cómo era la relación? ¿Qué es lo que se había generado en una relación clientelar? ¿O ha ido en deterioro? Bueno, el clima de negocios, y creo que esa es la gran advertencia que hay que hacer. Cuando se deteriora la democracia, hay un periodo donde parece que este esquema no democrático es sostenible y que algunas cosas pueden funcionar y que algunas cosas pueden ir bien. Eso es temporal. Eso al final, cuando se abusa del poder del Estado, eso termina afectándonos a todos. Eso termina siendo imposible hacer negocios, eso termina imposible desarrollarse como artista,
Lo vemos en Cuba, los artistas son los que lideran ahora las revoluciones, los raperos y todo, porque ya ni siquiera se puede hacer eso. Usted cuando pierde la democracia no puede hacer vida. Y a eso nada. Han llegado ya las gremiales empresariales en Nicaragua. En Nicaragua ciertamente sí. Bueno, y con eso vamos a llegar al final de esta parte de diálogo. Leonor, gracias por la visita. Gracias por ampliar estos conceptos también, que otra óptica desde dónde están parados y cómo están viendo la realidad los empresarios. Gracias. Vamos a la pausa comercial. En el segundo bloque vamos a estar hablando sobre los colegios privados. Ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Una evaluación de este año y las perspectivas del sector para el próximo año educativo. Pausa, en breve volvemos con más de diálogo. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en esta segunda parte del diálogo de este miércoles. Ya está con nosotros el licenciado Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de nuestro país, que han hecho una evaluación de este año escolar, este 2021, post pandemia, aún en medio de ella, pero ya un poco más normal que el anterior. Licenciado, buenos días, ¿cómo le va? Gracias a Dios, muy bien y contento y alegre pues de estar acá, y gracias por la invitación. Un saludo a nuestra comunidad educativa. Gracias. Vamos a entrar en materia directo sobre una evaluación que ustedes hacían. Ayer se la presentaban algunos representantes, algunos padres de familia, sobre cómo ha estado este año recién que estamos culminando en materia educativa y en el sector privado de los colegios. Bueno, en el mundo la situación de la pandemia ha puesto en críticas situaciones a los sistemas educativos. Todos los países hemos pasado por situaciones bien complicadas. Las limitantes para hacer educación en todos los países del mundo se volvieron más fuertes. Sí. Y en este sentido El Salvador no fue la excepción, y el sector educativo privado pues ha enfrentado sus propias limitantes más particulares que antes. Sin embargo, pues al final hemos reconocido también que la valoración de nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, se ha puesto de manifiesto, y hemos logrado tener, pues, digamos, una matrícula que todavía mantiene al centro educativo privado como preferido para poder hacer calidad educativa en el país. Hay valoraciones que se hacían en torno a deserción escolar, que esto hay que ponerle atención, deserción al menos del sector privado. ¿Se tiene claro si los estudiantes se fueron de los colegios y se pasaron al sistema público o se quedaron sin estudiar? Bueno, nosotros hemos ido midiendo estos fenómenos con frecuencia de un mes y medio, y en el año hemos ido buscando respuestas a estos datos que usted acaba de explicar ahorita. La deserción es un tema difícil para nosotros, porque el abandono del aula de un estudiante para nosotros significa una pérdida de capital académico que nosotros hemos creado, hemos formado, competencias que se han, digamos, desarrollado en estudiantes, y que al irse el alumno pues ya no es parte de nuestro sector educativo privado este tipo de comportamientos. Sin embargo, al final del año hemos logrado identificar que el 85% de colegios privados del país ha logrado identificar una deserción de entre 1 y 6 estudiantes por cada 100. Okay. Esto significa de que ya en números, digamos, absolutos, la cantidad de estudiantes es fuerte, que abandonó el aula en el año escolar y que al final no logró incorporarse para terminar su año escolar. Esto trae para el país una mala noticia, porque el alumno que en edad escolar se encuentra y no está, digamos, incorporado al sistema educativo, hay que preguntarse qué es lo que está haciendo este estudiante, sí, ¿verdad? Más si es un joven, una señorita que está pronta a, digamos, a formarse como preprofesional en educación media, por ejemplo. Entonces, creemos de que el Estado debe de poner todavía mucha más atención a esta variable, que no es propia del sector educativo privado, porque también existe ese tipo de deserción en el sector educativo público, y que porque manejan una cantidad de estudiantes mucho mayor en el sistema público, debe de ser la deserción todavía mucho mayor. ¿Cómo ponerle atención a esto? Daban datos también sobre colegios
agremiados que han hecho un estudio que tienen dificultades para poder habilitar la matrícula para el próximo año. ¿Cómo han ido evaluando esto? Porque abrir operaciones de algo que no están recibiendo una rentabilidad es al final entendible, pero complicado para la comunidad educativa. Es correcto. Bueno, hay comportamientos, digamos, administrativos en los centros educativos privados que están teniendo como resultado dificultades financieras para operar el año 2022. Esto nosotros lo veníamos midiendo desde hace varios años. Sin embargo, del año 2020 para el año 2021, nosotros preveíamos, según nuestro centro de monitoreo, que 100 colegios privados para el año 2021 no iban a poder aperturar matrícula y que pues ya estaban en vías de comunicar a sus comunidades el cierre de sus operaciones. Sin embargo, el mismo Ministerio de Educación certificó que no eran 100 colegios para el 2021 que no abrían sus puertas, sino que eran 114. Okay. Hoy, al final del año, nuestro centro de monitoreo reporta que son 9 de cada 100 colegios que no van a abrir matrículas para el próximo año 2022. Eso significa de que podrían llegar a ser entre, digamos, 80 o 90 colegios que podrían cerrar sus operaciones para el año 2022, de acuerdo a las características, digamos, que han tenido como causa para el cierre de estas operaciones. En su mayoría, las razones por las cuales cierran es porque no han logrado subsistir financieramente. O sea, la asfixia financiera que ha tenido el sector educativo privado, no desde este año y no solamente durante la pandemia, sino desde antes de la pandemia, ha sido una asfixia financiera sumamente crítica y que todavía el Estado pues, no ha logrado, con todas las medidas que nos pudiesen haber aportado de sobrevivencia, que nos puedan haber apoyado, ¿sí? No han sido suficientes, Luis. Esto ha estado comunicándosele frecuentemente al Estado, en donde hemos necesitado apoyo de préstamos con intereses blandos, con años de gracia y con accesibilidad al crédito, porque de nada sirve que se ofrezca un préstamo para un colegio privado si las condiciones que se ponen para poder optar por el préstamo son condiciones que no se pueden lograr tener, principalmente la calificación del cliente. Entonces, eso ha permitido que los colegios privados, cuando sus ingresos siguen siendo inferiores a sus egresos, pues tomen la decisión de no poder continuar y no poder seguir operando como colegio privado. A ver, esta cifra era preocupante, la veía ayer de los datos que reportaban, que podrían 9 de cada 100 colegios no abrir operaciones para el próximo año. Es correcto. Y puede ser que la apreciación nuestra se quede todavía corta. Puede ser que ese dato pueda ser mayor, porque el colegio privado que aún no habiendo decidido cerrar operaciones en el año 2021 para el año 2022, las condiciones de apertura para el año 2022 sean más críticas que para el año 2021, tampoco va a poder abrir operaciones. O sea, hay condiciones realmente difíciles que están en la realidad, digamos, económica del país, que está limitando el accionar de la iniciativa de inversión educativa privada en el país. No se está incentivando, motivando, apoyando a quienes quieren invertir en instalar, en poner a funcionar, por ejemplo, un kinder, una guardería, un sistema de educación privado, de educación inicial. No se está incentivando, por ejemplo, la inversión en educación técnica de educación media. Esos incentivos no están llegando a este tipo de iniciativas y esto va a ir restándole al país capacidad, digamos, de desarrollo económico al no tener una producción de preprofesionales o profesionales que puedan soportar la exigencia de la inversión extranjera. Esto va a tener que repercutir, digamos, en que la capacidad del país va a verse, digamos, menguada para poder responder a los anhelos de tener un crecimiento económico, por ejemplo. Estos son efectos, Luis, que no se ven hoy.
Esto se ven dentro de 2, 3, 4, 5 años, en donde lo que en educación sembramos hoy, lo vamos a poder disfrutar o lamentar dentro de unos 4, 5 o 6 años, de inmediato en esos tiempos. Y podremos haber dado cuenta que hoy los lamentamos de repente sobre algunos productos educativos que hace 5 o 6 años trabajamos para tener esa, digamos, limitada, capacidad de desarrollo educativo. Hablando del desarrollo educativo en estos últimos 2 años, se tuvo que mutar. Estudiar hoy no es igual que en 2019. Muchos de los métodos han sido semipresencial. Hoy, con la reapertura, siguen personas que prefieren que sus hijos sigan en casa. ¿Cómo han tenido que readaptarse también en los colegios para poder hacer esta inversión y operar de forma virtual? Es correcto. Bueno, la virtualidad o la semipresencialidad, así llamada, es una modalidad educativa que no ha sido aceptada como un servicio educativo, digamos, que llene las expectativas del padre, de la madre de familia o del estudiante. Y ese dato que vemos, 58% de los alumnos encuentra difícil estudiar en línea. ¿Es difícil? Es correcto. Bueno, es que, si presencialmente, Luis, ya habían condiciones difíciles de mantener el estudiante en el aula, atento. Virtualmente es peor, exactamente, atento, así la palabra, atento. Es todavía mucho más difícil en la virtualidad. Las condiciones del país, la cultura del país, la cultura de los estudiantes nuestros, y tal vez no sea muy distinta a los estudiantes de Latinoamérica, no está creada para que el sistema de educación en línea sea efectivo y pueda sustituir el sistema de educación presencial. ¿Tendremos un déficit de educación? Debe de haberlo y debe de ser medido. Y de acuerdo a esas mediciones, tomar decisiones de inmediato para poder, implementar medidas o planes de trabajo como tema de país para poder, crear alternativas de solución para este tipo de, deficiencias que vamos a ir experimentando desde ya y de aquí en adelante. Yo creo de que tiene a la base aquí el sistema educativo un reto importante de no solamente ver que la educación se pueda llevar a cabo, sino que también que se lleve a cabo con la mayor calidad posible, aún en tiempos difíciles y con limitantes tan grandes. A ver, tiempos difíciles y limitantes por una pandemia de COVID-19 que sigue latente. ¿Cómo se ha visto afectado el sector de colegios privados por la pandemia? Voy a hablar específicamente de contagios. Maestros, estudiantes, eso lo volvemos a detallar. Vamos a ir a la pausa. Al volver hablamos específicamente de esto y cómo los colegios privados incluso han estado valorando pedir cartillas de vacunación y demás. Vamos a la pausa. Volvemos a hablar de la pandemia. Vamos a hablar de la pandemia y cómo está afectando a los jovencitos, a toda la comunidad educativa. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más y estamos hablando de la comunidad educativa en el sector de colegios privados con el presidente de la asociación, Javier Hernández. Dejaba la pregunta antes de la pausa en torno a la cantidad de contagios. Estamos en una modalidad semipresencial. ¿Cómo se han visto afectados los colegios privados en contagios de maestros y alumnos por esta pandemia? Mire, nosotros hemos medido 2 tipos de variables en esto de contagios. Hay que medir cómo se encuentra la comunidad educativa, tanto los que asisten presencialmente al colegio privado y los que están llevando el proceso de educación desde sus casas, o así llamados virtuales. En el caso de los estudiantes presenciales, nosotros mantenemos que el 34% de colegios privados ha reportado entre 1 y 5 casos positivos de estudiantes presenciales contagiados. Y el 40% de colegios privados reporta entre 1 y 3 casos positivos de COVID en empleados. O sea que hemos medido 4 variables, estudiantes y empleados, tanto virtuales como presenciales. En el caso de los presenciales, el 45% de colegios privados ha reportado entre 1 y hasta 7 casos positivos identificados en estudiantes que asisten virtualmente, o sea, desde el hogar,
y que han sido contagiados, aún asistiendo virtualmente a clases. Es decir, ¿hay más contagios en casa? Exactamente. Eso es lo que hay que evidenciar en este estudio. O sea, el que asiste el estudiante a los colegios privados reporta menos contagios que en los que no asisten al colegio privado. Para aquellos que creyeron que los centros educativos somos centros de contagio, pues el monitoreo reporta que no es así, que es al contrario. Quiere decir que el principal centro de contagio que tiene la comunidad educativa es los sitios que visitan los hogares en tiempos que no están asistiendo a clases. Y es la preocupación que hay ahorita con la vacación que viene por diciembre, que no vayamos a tener un alza de contagios debido a que las medidas de bioseguridad vayan a relajarse. Sí. Recuérdese que viene la oportunidad para ir a la playa, para ir al estadio, para ir al centro comercial y para salir a utilizar el transporte público, que el transporte público hoy por hoy es el principal centro de contagio que tenemos. Y pese a eso, aunque los jóvenes se trasladen al centro educativo, no se han reportado. Como estamos hablando de que virtuales no van al centro educativo, y es donde más contagios hemos tenido. Pero no van al centro educativo, pero sí van al centro comercial, pero sí van a la playa, pero sí van al cine, pero sí van a otro lado, donde están los centros de contagio para poder, justificar que como no van al colegio, no se van a contagiar. Pero ¿de qué sirve que no vayan al colegio, donde las medidas de bioseguridad están más garantizadas que en el transporte público, por ejemplo? Si usted ahorita, por ejemplo, revisa, por ejemplo, los pickups o los camioncitos que vienen de lugares donde no hay transporte normal, urbano, ellos vienen algunos hasta sin mascarilla y los que vienen con mascarilla también, pero vienen súper topaditos, ¿verdad? Porque ahí no hay distanciamiento físico ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué significa? Que el transporte público se vuelve el principal centro de contagio y es el más usado por la familia salvadoreña. A ver, y en los centros educativos, el implementar las medidas de bioseguridad, también les ha ido plantear una necesidad, solicitar cartilla de vacunación para jóvenes, o no se va a hacer como un requisito. Bueno, nosotros estamos solicitando que el padre de familia, la madre de familia, que incorpora su hijo o su hija al sistema educativo, reporte si ha sido o no ha sido vacunado. Y ese reporte lo acompaña con presentar la fotocopia de la cartilla de vacunación o el reporte digital que expiden cuando se vacunan. Pero esto no es una condición de que si no presenta la cartilla no se va a matricular, para nada. Respetamos que hay leyes que, defienden la matrícula efectiva, ¿verdad?, como un derecho del estudiante, y que la cartilla de vacunación se vuelve como un requisito de comunicación con el centro educativo, pero no un requisito de matrícula. Así que tranquilos, no me vayan a malinterpretar. La cartilla de vacunación se puede solicitar para conocer si el estudiante está o no está vacunado, pero no como requisito de negar o aceptar una matrícula. Ok, eso para dejarlo claro. Entonces, dejarlo clarito. Que sí se puede solicitar, pero por información del estudiante. Exactamente, claro. Sí, y la verdad que queremos incentivar, Luis, a que de verdad el padre de familia esté consciente de que aunque tengan el derecho de decidir de ponerse o no la vacuna, cuando estamos demostrando que la curva de contagios está bajando en el país, es por dos razones muy importantes. La primera es que el país entró ya en una capacidad, de vacunación bastante alta y con grupos etarios, soñados, ¿verdad?, en que este país pues ha tenido por parte del Estado un esquema de vacunación bastante aceptable, súper, reconocido y ejemplar. Y en ese sentido, si eso ha pasado así, Luis, lo mínimo que podemos hacer nosotros es motivar a quienes no lo han hecho a que lo hagan, aunque tengan el derecho de decidir de no hacerlo. Y si no lo hacen, igual el derecho a la educación siempre lo van a tener, y en colegios privados siempre le vamos a abrir las puertas para matricularse. Perfecto. Hablar también, licenciado, sobre
este cierre del año y también los jóvenes que estaban por salir de bachilleres realizaron la prueba Avanzo. ¿Cómo ha ido esta implementación de la prueba también en los colegios privados? ¿Cómo ha sido el mecanismo para operar con el Ministerio de Educación y poder llevar a este total de 77.207 estudiantes del último año de bachillerato que se sometieron a la prueba? De estos son poco más de 22.000 que son del sector privado. Es correcto. Bueno, tenemos una cantidad muy significativa de estudiantes del sector privado que va a evaluarse en la prueba Avanzo, que sustituye la prueba PAES y que por segundo año consecutivo tenemos la aplicación de esta. Tenemos al final del mes de noviembre la aplicación de la prueba académica Avanzo y allá por la semana del 15 de noviembre vamos a tener la aplicación de los factores asociados socioemocionales, digamos, por parte de esta misma prueba. Nosotros consideramos de que, bueno, el año pasado se graduaron los estudiantes del segundo año general que hicieron la prueba el año pasado. Hoy se van a graduar los estudiantes del tercer año técnico que en segundo año técnico lo hicieron el año pasado la prueba. Esto ha significado para nosotros una, digamos, medida que es digna de felicitar, porque primero sustituye un sistema de evaluación que ya estaba vencido, caducado, y que no reportaba, digamos, factores, digamos, confiables de evaluación. Y que ahora tenemos una prueba de Avanzo que ha significado una actualización tecnológica en la aplicación, pero que todavía, digamos, está muy joven, ya, muy tierna para poder decir si esto de verdad ha sido un efecto o una unidad de medida educativa que nos trae a nosotros, digamos, confianza, transparencia, o que nos va a garantizar que los resultados obtenidos en estas pruebas van a poder ser utilizados adecuadamente para la toma de decisiones de país que tenemos que hacer para el sistema educativo nacional. Ya para ir finalizando, licenciado, unas perspectivas para el próximo año y el llamado a la población que aún se siga cuidando con esto. Sí, nosotros primero privilegiamos, priorizamos la vida de nuestros estudiantes y en ese sentido esperamos de que los estudiantes y los padres de familia primero se cuiden de su salud y segundo que prioricemos la educación, que es la base del desarrollo de la familia y la sociedad. Para ese sentido, pues los invitamos a que busquen ya un centro educativo y que busquen incorporarse, si no lo han hecho en el 2020 y 2021, y si lo hicieron en el 2021, que continuemos para el 2022 en esta ardua tarea de formarnos y capacitarnos para la vida. Licenciado, gracias por la visita. Muchas gracias, siempre es un placer estar por acá. Y la actualización de estos datos. Y a usted también le damos las gracias por estar atento de Cadena Megavisión AM. No se despegue de la programación de los canales de Grupo Megavisión, que aún tenemos muchísimo más para usted en este miércoles. Que pase un feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.